Buen día, mis hermanos. Dios los bendiga ricamente. Es un gusto estar con ustedes por medio de video. Realmente nos gustaría poder estar juntos, pero bueno, seguimos con esta cuarentena y seguimos teniendo reunión por este medio hasta que, bueno, que Dios abra las puertas y podamos estar juntos reunidos. Espero que cada uno esté bien. Es mi oración que cada uno pueda encontrarse bien, que Dios lo esté bendiciendo, guardando y supliendo cada una de sus necesidades. Es mi oración a favor de cada uno de los hermanos. Supe la amiga el viernes, está bien, gracias a Dios. Bueno, está pronta para venir, tiene alta de todos los médicos y puede venir, así cuando abran los aeropuertos ella va a poder viajar hacia Uruguay, que es el deseo de ella. Así que sigamos orando por la amiga y por cada uno de nosotros y unos por otros, como realmente debe ser. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra y realmente es un capítulo, y es uno de los capítulos que a mí me gusta mucho y pienso que cada uno de nosotros debe gustarnos, porque nos enseña mucho este capítulo y nos demuestra realmente de hombres y mujeres que tuvieron fe, que tuvieron confianza, que esperaron en el Señor y confiaron en el Señor y depositaron sus vidas en Dios, realmente sabiendo que Dios tendría la promesa para ellos, Dios tenía el resultado para cada uno de ellos. Es en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Realmente vemos aquí, por medio de la fe. Y realmente empieza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros los hijos de Dios realmente tenemos fe, tenemos esa certeza, esa confianza de realmente que esperamos confiadamente sin verlo. Nosotros tenemos esa confianza que el Señor volverá por su iglesia, aunque no lo vemos, pero tenemos esa confianza y eso es una fe. Y así la fe realmente es la confianza que cada uno debemos tener en nuestro Dios, y por diferentes circunstancias que podemos estar pasando, que podemos pasar y por lo que hemos pasado, pero si realmente nosotros pasamos teniendo esa fe en Dios, sabemos que realmente tenemos esa confianza y esa paz. Así tenemos varios ejemplos aquí. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hace muy pocos domingos o el miércoles he predicado sobre realmente suceso sobre Caín y Abel, ¿no? Y es fiel realmente la fe de Abel, ¿no? Él ofreció mejor ofrenda, ¿no?, que Caín, porque él tenía fe en Dios y sabía que quién fue que le dio todo lo que él tenía, quién fue que realmente lo proveyó de lo que él tenía, fue Dios, lo mejor. Por eso él fue y eligió lo mejor de lo que tenía para ofrecerle a Dios. Diferente que su hermano. Su hermano realmente no conocía, no tenía esa fe en Dios de que Dios le suplía sus cosas. Entonces le dio lo que le sobraba. Y aquí vemos por la fe, ¿no? Y todavía dice en el final, de muerto aún habla por ella.
que aún muerto, el mensaje que dejó Abel, que por la fe él ofreció mejor sacrificio que su hermano, porque tenía una fe en el Señor. Y sigue otro testimonio, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y aunque que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Realmente vemos aquí un hombre que agradó a Dios, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros podemos preguntar qué es agradar a Dios? Agradar a Dios es serle fiel, es serle obediente, es realmente escuchar la palabra de Dios, es realmente ser obediente a la palabra de Dios, ¿no? Y no apartarse los caminos, no querer ser lo que, bueno, mis caminos, sino los caminos del Señor, no querer ser dirigido por mí mismo, sino ser dirigido por Dios. Y realmente fue lo que Enoc hizo. Agradó a Dios porque era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, obedecía a Dios en todo. Por eso realmente Dios lo propuso, porque realmente tocó el corazón de Dios. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente, si nosotros no tenemos fe en Dios, es algo inútil buscar ir a la iglesia, es algo inútil buscar a Dios, porque no sé por qué buscamos a Dios si no tenemos una fe en Él, una confianza en Dios, que realmente los que confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, tenemos esa paz que, bueno, una de ellas es que Dios va a venir por su iglesia, cada uno de nosotros va a ser salvo por medio de nuestra fe, que creemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y bueno, por eso nosotros tenemos fe que un día Jesucristo vendrá por su iglesia. Eso es una confianza, una fe. Por medio de la fe que tenemos en su palabra, Dios nos habla que nos va a guardar, que nos va a cuidar, que nos va a suplir. Y bueno, por medio de esa fe nosotros tenemos esa paz. Por su palabra nos dice, cuando nosotros, no nos dice que nosotros no vamos a pasar por dificultades, no nos dice que vamos a pasar por enfermedades, pero nos dice que Él siempre va a estar con nosotros, que Él siempre va a estar a nuestro lado, que Él siempre nos va a cuidar y guardar. Entonces la fe que nosotros tenemos en Dios, por más que estemos pasando dificultad, cuando estemos pasando enfermedad, tenemos que tener fe en Dios, que Él está con nosotros realmente. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por medio acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Realmente aquí dice que, bueno, fue advertido por algo que no se veía. Sabemos que la palabra de Dios dice que nunca había llovido en ese tiempo. Nunca había caído una gota del cielo en ese tiempo. Y bueno, Dios había advertido a Noé, y Noé salió a gritar a los cuatro vientos que bueno, que se iba a venir el diluvio, que iba a terminar con todo, y la gente se reía. La gente realmente le diría que él estaba loco, pero él, obediente a Dios, hizo realmente lo que Dios le había mandado por la fe que tenía en Dios. Es lo que pasa hoy en día. Nosotros en su palabra, en Mateo, la gran comisión allí que Dios habla es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mandó a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos hoy en día? ¿No somos nosotros los hijos de Dios? Bueno, nuestro deber es ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado sobre lo que está sucediendo hoy? Sobre esta pandemia, quizás sobre estas langostas que están viniendo, y sobre otros comentarios que, bueno, muchos dicen que el año que viene va a ser peor, que va a venir algo peor. Yo no creo lo que la gente dice, pero creo sí lo que dice la palabra de Dios, que cada vez va a ser peor, que cada día va a ser más fuerte, que cada vez cuando venga algo va a ser más fuerte. ¿Por qué?
porque está escrito en la palabra de Dios. Estos son los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos realmente es para que nosotros podamos llevar la palabra a muchas personas por medio de la fe que tenemos en Dios. Así como hizo Noé. Fue un tiempo que, bueno, no llovía, pero Noé predicó y habló que iba a llover, que iba a terminar. ¿Y por qué? Por la fe que tenía. Por la fe que tenía en Dios, él construyó un arca grande. Y así salvó los animales, como sabemos todos. Hasta los niños cantan ese corito. Bueno, ¿por qué? Porque él tenía fe en Dios. Y por esa fe que tenemos nosotros debemos realmente llevar el Evangelio a todas las criaturas, como dice la palabra, como discípulos que somos. Llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, advertir que esto es lo que está pasando, son los últimos tiempos. Y vendrán tiempos más difíciles. Y la gente muchas veces se ríe, la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero bueno, es nuestro deber, por la fe que tenemos en Él, de predicar, de exhortar, de abrir los ojos de la gente que aún no se ha salvado, que aún no ha aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Realmente un hombre de fe, cuando Dios lo mandó salir, él no preguntó a dónde voy, no preguntó dónde era, sino realmente salió. Y Dios quiere personas así realmente en estos días que quieran servir a Dios. No preguntar a dónde, no preguntar por qué, no preguntar cómo, sino querer servirlos, ¿no? De corazón, realmente. No servir a Dios por muchas cosas como hoy en día vemos. Muchos sirven a Dios por un tema monetario. Y bueno, podemos preguntar, como hoy están hablando, hubo unos comentarios en una red social sobre ese tema, sobre el famoso diezmo, que los pastores estaban extrañando porque las iglesias roban los diezmos y todo eso por el estilo. Y podemos decir también, no querer, ¿cuántos siervos de Dios hoy en día pueden seguir sirviendo sin tener un sustento, sin recibir un sueldo? No, predicar por amor. ¿Cuántos pueden hacerlo? No, porque realmente Dios quiere hombres así. Entendemos que realmente Dios dice en su palabra que el obrero es digno de su salario, claro que sí. Y muchos pastores no tienen ninguna entrada, no sea la entrada del sueldo que le paga la iglesia. Está correcto, pero sabemos que hay de los otros también. Entonces, realmente Dios quiere que nosotros lo sirvamos de corazón. No pongamos un precio para servirlo, como hoy en día hay. Y sino decir, bueno, yo quiero servir a Dios y seguir adelante de la forma que sea. Como dice acá, vivieron en tiendas, en tierras extranjeras y sin saber a dónde iba. Pero él, por la fe, siguió a Dios. Y realmente por fe que nosotros podamos seguir a Dios, obedecer a Dios. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿No? La confianza y la fe de Sara, tuvo confianza de saber que Dios le había prometido algo y que Dios cuando promete lo realiza. Entonces realmente esa fe es que debemos tener cada uno de nosotros. Y Dios nos ha prometido montones de cosas en su palabra y que muchas veces nosotros dudamos. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? Cuando dudas, cuando estás enfermo. Cuando dudas que estás pasando por un problema. Cuando estás en duda, cuando estás pasando por una necesidad. Si tienes fe,
Dios está a tu lado. Ponen tu fe en el Señor, realmente. Dios siempre está a tu lado. Ahora tu fe, ¿dónde está? Recuerda que la palabra de Dios nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, muy pequeño, pero realmente nosotros debemos tener fe en Dios en todo tiempo, por más difícil que sean las circunstancias. Vamos a seguir leyendo aquí porque hay varios ejemplos de hombres, ¿no? Realmente, y mujeres de fe. Dice el versículo 2, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Realmente vemos la fe de estos hombres, ¿no? Que realmente no buscaban una patria, como decimos, terrenal, sino era lo celestial. Lo que Dios aún dice que su Hijo fue a preparar para cada uno de nosotros que tenemos fe en Dios, ¿no? Dios está preparando una morada para cada uno de nosotros. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Realmente vemos aquí, ¿no? Dios le prometió dar un hijo y le dio un hijo a la vejez. Y luego le pide realmente para que ofreciera ese hijo. Y en la fe que tenía en Dios, preparó todo como para ofrecerlo. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿no? Porque Dios había dicho que en Isaac tendría descendencia. Entonces, ¿cómo Dios había prometido algo que en su hijo iba a tener descendencia, si él iba a sacrificar a su hijo? Por eso él tenía esa fe en Dios, que Dios iba a proveer realmente el cordero para el sacrificio allí. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Realmente es también una historia muy linda, ¿no? La de Moisés, ¿no? Y bueno, fue criado un tiempo con su madre, después fue realmente reconocido como hijo de la hija del faraón, hasta que rehusó serlo para realmente ser como su pueblo. Y bueno, realmente porque Dios le había elegido, y bueno, y él tenía la fe en Dios, ¿no? Y dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó
después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice todavía, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos y hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de estos prisión y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Realmente vemos la fe de muchos hombres aquí que hablan, ¿no? Y vemos realmente la circunstancia que los pasaron, que dicen acá, ¿no? Bueno, a filo de espada, en batallas, cerró boca de leones. Y vemos todo realmente por la fe, lo que Dios hace con sus hijos. El Dios de estos hombres y mujeres que hemos leído es el Dios nuestro. ¿Es el mismo Dios o es un Dios diferente? Es el mismo Dios que realmente mandó a Moisés que siguiera adelante. Y cuando empezaron a caminar, el mar se abrió en dos. Imagínense de lo que el pueblo se pudiera maravillar en esa hora, porque estaban espantados porque iban a morir y reclamando como siempre. Y de repente cuando Dios manda marchar, y ellos marchan y el mar se abre, y Moisés también podía reclamar, ¿no? Podía decir, pero ¿qué voy a hacer? Vamos a morir todos ahogados. Pero no hizo ni una excusa, sino él tenía confianza en Dios cuando